Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.13, varianza para datos no agrupados. Nos dice que las desviaciones con respecto a la media pueden resultar complicadas de interpretar debido al signo negativo en algunas de ellas y cuando se tienen muchos datos, ¿verdad? En las tablas nos aparecen las desviaciones respecto a la media de los datos de las clases anteriores. Estos datos ya los obtuvimos en la clase anterior. Nos dice calcula el cuadrado de cada una de las desviaciones con respecto a la media. Y calcula la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones del literal anterior. Esta media aritmética se va a simbolizar con este símbolo elevado al cuadrado. Y que esto representa la letra sigma del alfabeto griego. Muy bien, vamos a completar esta tablita teniendo en cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer es que cada una de esas diferencias la vamos a elevar al cuadrado. Para la residencial 1 aquí tenemos la diferencia. Recordemos que este es cada dato. A cada dato le he restado la media aritmética. Eso representa esto, ¿verdad? Y esta es la diferencia, ¿sí? Entre cada dato y su media aritmética. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que cada diferencia de esas la voy a elevar al cuadrado. Por eso aquí tenemos esta representación. Representa la diferencia. Y esa diferencia la elevo al cuadrado. Por ejemplo acá, en el primer dato me dio menos 1. Entonces menos 1 al cuadrado es 1. Porque menos 1 por menos 1 se hace positivo. Asimismo aquí miren, menos 2 al cuadrado es como que yo tenga menos 2 por menos 2. Se hace 4. Menos 1 al cuadrado es como que tenga menos 1 por menos 1 y es 1. 0 al cuadrado es 0. Menos 1 al cuadrado es 1. Y 5 al cuadrado es 25. Lo mismo vamos a aplicar para la residencial 2. Menos 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 0 al cuadrado es 0 y 2 al cuadrado es 4. Eso es todo. Ya encontramos entonces el cuadrado de las diferencias. Ahora nos dice que calculemos la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones y a ese le vamos a llamar sigma al cuadrado. La media aritmética del cuadrado de las desviaciones del literal anterior, que se simboliza por sigma al cuadrado, se calcula sumando todos los resultados de la última columna de cada tabla y dividiéndolo entre el total de datos. Cada dato que yo obtuve de elevar la diferencia al cuadrado lo voy a sumar. 1 más 4 más 1 más 0 más 1 más 25. Y lo voy a dividir entre la cantidad de datos que son 6. Al sumar obtengo 32 y 32 entre 6 es igual a 5.36. Esto representa a sigma al cuadrado. Lo mismo voy a hacer con la residencial 2. Voy a sumar 4 más 1 más 0 más 1 más 0 más 0 más 4. Y lo divido entre el total de datos, que para nuestro caso es 7. Al sumar obtengo 10 y entre 7 me da 1.43. Y esto representa a sigma al cuadrado. Y nos dice que la medida sigma al cuadrado sirve también para calcular la dispersión de los datos con respecto a su media. Si ustedes ven, acá nos dio de 1.43 y acá de 5.33. ¿Dónde es mayor? En la residencial 1. Entonces este dato que es mayor que el de la residencial 2 significa que acá los datos se encuentran mucho más dispersos que en la residencial 2. ¿Estamos? A eso se refiere. Si aquí nos hubiese dado 10, por ejemplo, entonces significa que en la residencial 2 estarían más dispersos que en la 1. Entonces, si yo voy a comparar dos series de datos, donde sigma al cuadrado me dé mayor, significa que ahí hay más dispersión de los datos. Y eso es lo que nos indica acá, que se puede observar que cuanto mayor sean las desviaciones respecto a la media, mayor es sigma al cuadrado y por consiguiente más dispersos se encontrarán los datos. Sigma al cuadrado en la residencial 1 se ve afectada por la desviación del último dato, cuyo cuadrado es 25. Ya sabemos, ¿verdad? Que este último dato, que es de $18, siempre ha venido disparando la desviación. Entonces, imagínense acá 5 al cuadrado nos dio 25. Este dato disparó completamente la desviación y por eso el valor de sigma al cuadrado nos dio mayor. Entonces, como nos dice que dando como resultado que sea mayor a sigma al cuadrado de la residencial 2. Por lo tanto, las tarifas de la residencial 1 se encuentran más dispersas. Dice que a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones se le va a llamar varianza y se va a denotar por sigma al cuadrado. Quiere decir que la varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones dividida entre el número
de datos. Entonces, siempre que nosotros veamos este símbolo, estamos hablando de varianza. O siempre que un problema nosotros nos diga que vamos a encontrar la varianza, lo que tenemos que hacer es a cada dato se le resta la media aritmética y lo que dé se eleva al cuadrado, se suman todos esos datos y se divide entre el total de datos que son para obtener la varianza. Donde n es el... Entonces acá ya lo tenemos de manera simbólica, ¿verdad? Que sigma al cuadrado o varianza igual a la sumatoria de los cuadrados de las diferencias dividido entre n, donde n es el total de datos. Y ya sabemos que este símbolo representa la media aritmética de la serie de datos. En el problema inicial la varianza de la serie de datos, ya sabemos que en la residencial 1 nos dio de 5.33 y en la 2 de 1.43. Con esta medida es sensible a cada uno de los datos de la serie. La varianza revela aspectos de la dispersión que no se reflejan en el rango. Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos se encontrarán los datos con respecto a su media aritmética y puede recurrirse a la mediana como dato representativo de la distribución. Les voy a mostrar las respuestas que van a obtener en los ejercicios que ustedes van a hacer. Obviamente aquí no hay proceso. ¿Estamos? Usted tiene que encontrar y hacer los procesos. Acá para empezar, usted no conoce la media. ¿Estamos? Entonces usted tiene que encontrar la media aritmética de 15, 4, 6, 3 y 2. Es decir, sumarlos y dividirlos entre el total de datos. Vamos a hacer algo. Voy a encontrar la media y voy a hacer el primer paso para este problema. Para empezar, para la media, tengo que sumar 15 más 4 más 6 más 3 más 2. 15 más 4 más 6 más 3 más 2 y dividirlo entre el total de datos, que son 5 datos. Al sumar todo eso nos da 30 dividido entre 5. Eso nos lleva a que la media aritmética es de 6. Eso es lo primero que usted tiene que hacer en cada uno de estas tablitas. En este caso ya les hice el favor y les encontré la media aritmética del número 1, de la tabla número 1. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos datos ahí? Lo que usted va a hacer es lo siguiente. Acá representa, por ejemplo, el 15. El otro representa el dato menos la media. Entonces usted aquí tiene que escribir 15 menos la media, que en este caso es 6. Y 15 menos 6 es 9. Eso es lo que usted tiene que hacer. Para el otro dato es esa desviación elevada al cuadrado. Entonces acá 9 elevado al cuadrado nos da 81. ¿Estamos? Por eso es que aquí están las respuestas, como les digo, pero ustedes tienen que hacer este proceso. Lo mismo van a hacer ustedes con el 4. 4 sería entonces, la diferencia sería 4 menos 6 es menos 2. Y menos 2 al cuadrado es 4. Y así sucesivamente. Luego, ya sabemos que para la varianza tendría que sumar 81 más 4 más 0 más 9 más 16 y dividirlo entre el número de datos que son 5 y eso les tiene que dar 22. Acá les tiene que dar 2 y en el otro 11.16. Y obviamente, en la segunda respuesta van a comparar el resultado con el de la clase anterior y con ella van a justificar en cuál de estos datos está más dispersos con respecto a la media. Ya sabemos que entre mayor sea el dato hay más dispersión. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Entonces, primero encontrar media aritmética, luego la diferencia, elevarlo al cuadrado y por último sumar para encontrar la varianza. Acá igual tienen que encontrar la media aritmética de estos datos, de estos acá, y luego ir obteniendo la diferencia.